Estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44. A continuación, presentamos el estudio de la Biblia. La misión de Dios, mi misión. Lección de Escuela Sabática 2023. Lección 6. Motivación y preparación para la misión. Bosquejo del estudio. Mientras el creyente espera la segunda venida de Jesús, lo hace estudiando la palabra de Dios, y cantando sus alabanzas en comunión con el cuerpo de Cristo, la Iglesia, al tiempo que se prepara para un servicio dedicado a la humanidad. No debe haber ociosidad, ya que cada momento se utiliza para la preparación, y el compromiso en la misión de Dios. Si alguien te preguntara por qué eres adventista del séptimo día y qué te motiva a la misión, ¿qué le dirías? ¿De qué manera la originalidad y la singularidad del mensaje adventista nos motivan para la misión al mundo? El mensaje adventista es único entre los grupos cristianos. Este mensaje es sumamente importante para nuestra misión hoy. Muchos necesitan escuchar este mensaje de esperanza. No obstante, el mayor desafío al que nos enfrentamos es el mundo no cristiano. Millones, si no miles de millones, de musulmanes, hinduistas, budistas y seguidores tradicionales nunca han oído hablar de esta esperanza. ¿Qué haremos ante semejante desafío, sabiendo que Dios me necesita? Compartir la buena noticia. Lee Lucas 24:1 al 12. ¿Cuál fue la respuesta de los que oyeron hablar del Cristo resucitado? El domingo de mañana temprano, después de la muerte de Jesús, Lucas dice que varias mujeres fueron al sepulcro. Llevaban especias, así que, se entiende que hayan ido a ocuparse del cuerpo de Jesús una vez que el sábado terminara. Esperaban encontrar una tumba todavía sellada, pero se sorprendieron al ver que estaba vacía. Sin saber qué hacer, se asustaron cuando aparecieron dos hombres vestidos con ropas resplandecientes. Sin embargo, estos hombres tenían un mensaje para ellas. Les recordaron las palabras de Jesús y les dijeron que Jesús había resucitado, como lo había predicho. Eufóricas por la noticia, regresaron rápidamente a donde estaban los discípulos y muchos otros seguidores de Jesús, y les contaron lo que habían visto y oído, porque no podían contener la emoción. ¿Qué mayor motivación para la misión que dar a conocer a los demás lo que Jesús ha hecho por ellas? ¿Qué mayor motivación que difundir las buenas nuevas de la salvación en Jesús, la única esperanza que tenemos? Por supuesto, nosotros mismos necesitamos una experiencia personal con Dios antes de poder compartirla con los demás. Esa experiencia personal se traduce en una estrecha relación con Dios, que nos llena de gozo y del ferviente deseo de compartirla con otros. El deseo de compartir con otros lo que tanto amamos debe ser una parte crucial de nuestra motivación para la misión. Al fin y al cabo, no podemos compartir lo que no tenemos, ¿verdad? ¿Cuál ha sido tu experiencia con la realidad de Dios y su amor? ¿Por qué estos momentos son tan valiosos para ti, y cómo te motivan para llegar a los demás? Un fundamento profético. Lee Lucas 24:36 al 49. ¿Qué ocurrió aquí y por qué fue una experiencia tan crucial para los apóstoles? Es interesante que, al principio, los discípulos no creyeran por miedo. Luego, después de ver a Jesús y comprobar que realmente estaba vivo, no creyeron por gozo. Lucas 24:41. ¿Has sentido alguna vez que algo era demasiado bueno para ser verdad? Esta fue la experiencia de los discípulos, y de los demás en el aposento alto. Sin embargo, si Jesús los hubiera dejado únicamente con esta experiencia, al marcharse, la fe de ellos probablemente no habría perdurado. Con el tiempo, la fuerza de la experiencia podría haberse desvanecido, la olvidarían, o incluso empezarían a cuestionarla. Por eso, Jesús no se limitó a mostrarles sus cicatrices y a comer pescado delante de ellos. En lugar de eso, los llevó a la palabra y les mostró el fundamento profético de su obra y su ministerio. Es decir, por más intensa que fuera la experiencia que tuvieron con él, Jesús todavía quería que su fe se basara en la palabra de Dios. Estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44. Aquí también encontramos una poderosa motivación para la testificación, para la misión, la palabra de Dios. Jesús sabía que, para consolidar la experiencia de los discípulos, ellos necesitaban comprender por qué había tenido que morir y qué significaba su resurrección. Necesitaban cambiar su cosmovisión, de un reino político y terrenal a la gran solución al pecado, y la victoria de Cristo sobre la muerte. El Evangelio era mucho más que alcanzar la soberanía política de Israel. Revelaba la victoria de Cristo sobre Satanás y garantizaba que, un día, toda la maldad del mundo sería destruida, que la tierra sería creada de nuevo, y que Dios estaría en medio de su pueblo. Él les abrió el sentido,
Lucas 24:45, para que pudieran comprender estas verdades, que debían compartir con el mundo. Nuestras experiencias con Jesús no pueden sostenerse sin el fundamento de su palabra, incluyendo las profecías que señalan la historia, y los acontecimientos que condujeron a la primera venida, y que precederán a la segunda venida de Cristo. Con estas verdades firmemente entendidas, podemos estar preparados y motivados para la misión. ¿Hasta qué punto conoces las profecías que señalan a Cristo, tanto en su primera venida como en su segunda venida? Especialmente en los últimos días, ¿por qué debemos estar cimentados en la palabra de Dios, incluyendo las profecías, y por qué es tan crucial comprenderlas, especialmente para la misión? La esfera y la misión. Lucas 24 culmina con la ascensión de Jesús al cielo. Pero la historia no termina allí. El autor, Lucas, siguió escribiendo en el libro de los Hechos. Justo antes de ascender al cielo, Jesús dio a los discípulos una misión, una promesa, e instrucciones inmediatas de esperar en Jerusalén poder de lo alto, Lucas 24:49, ver también Hechos 1:4-8. Jesús dio instrucciones a los discípulos para que esperaran en Jerusalén hasta que se cumpliera su palabra de enviar la promesa del Padre, el Espíritu Santo, que les daría poder para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y más allá. Lee Hechos 1:12-26. ¿Qué hacían los discípulos, que ahora eran unos 120 hombres y mujeres, mientras esperaban? Jesús había dado una misión clara a los discípulos: debían ser testigos suyos ante el mundo. Así que, mientras esperaban, se prepararon para su misión de dos maneras. En primer lugar, Lucas dice que oraban y suplicaban unánimes. No había duda en su mente sobre cuál era la misión que Jesús les había encomendado, y cada uno de ellos había aceptado esa misión. Esto los inspiró a unirse en oración. Lucas no da a conocer los motivos de oración, pero lo más seguro es que oraran pidiendo sabiduría, fuerza y valor para cumplir juntos la misión. ¡Qué ejemplo para nosotros! Lo segundo que hicieron mientras esperaban fue prepararse logísticamente para su misión. Judas había entregado a Jesús para que lo ejecutaran y luego se había quitado la vida. Esto había dejado una vacante entre los 12. Así que, mientras esperaban, los discípulos buscaron la guía de Dios, y eligieron a alguien que reemplazara a Judas. Por cierto, los discípulos se organizaron y planificaron el comienzo de su misión. Pedro desempeñó un papel de liderazgo en esta toma de decisiones. Nadie cuestionó su proceder, todos vieron en esta iniciativa la sabiduría de Dios. Todos comprendían y confiaban en que Dios estaba actuando, obrando y moviéndose en medio de ellos. El tiempo de espera no fue ocioso, sino que estuvo lleno de propósito y de actividades impulsadas por la misión. Mientras esperamos el derramamiento del Espíritu Santo para que nos ayude a completar la gran misión de Dios, debemos unirnos para animarnos mutuamente, Hebreos 10:24 y 25, y orar por el Espíritu Santo de Dios. Además, debemos alinearnos, personalmente y como iglesia, con la prioridad de Dios, la salvación de los perdidos. ¿Cómo puedes aprender a esperar en el Señor y no perder la fe mientras tanto? Mientras esperas, ¿cómo puedes aprovechar mejor el tiempo, como hicieron los discípulos? Hechos 2 registra el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Mientras los seguidores de Jesús oraban, sobre la cabeza de ellos se posaron lenguas de fuego. Ellos reconocieron que habían recibido el poder prometido del Espíritu Santo. Lee Hechos 2:1-41. ¿Qué les sucedió a los discípulos al recibir al Espíritu Santo en Pentecostés? Los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que hablasen. Hechos 2:4. Lo crucial aquí es que Dios capacitó a cada persona para beneficio de los no creyentes. La bendición no era meramente para su propio bien. No era una bendición para hacerlos aptos para el cielo o para que pudieran hacer negocios más fácilmente en un idioma extranjero. Se les concedió la bendición para cumplir la misión de Dios hacia los perdidos. Hoy Dios llama a cada uno de sus seguidores a usar sus dones personales, no a su capricho, para el bien de su misión hacia los incrédulos. Se nos han dado dones. ¿Qué mayor llamado a la misión que usar lo que se nos ha dado para alcanzar a otros? El derramamiento del Espíritu Santo dio lugar a que muchos se arrepintieran de haber rechazado al Mesías, pues seguramente algunos de ellos estaban en Jerusalén cuando él murió. Piensa en el poder que hay aquí. Pedro acusó a algunos de ellos de haber crucificado al Cristo. Obviamente, se dieron cuenta de lo que habían hecho y, al verse condenados, gritaron: «Hermanos, ¿qué haremos?». Hechos 2:37. Con todo, incluso ellos podían recibir el perdón. Pedro les dijo: «Arrepiéntanse, y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo». Hechos 2:38. Los seguidores de Jesús predicaron el arrepentimiento y el perdón de los pecados, incluso para aquellos que podrían haber participado directamente en la crucifixión de Jesús.
Ese es el poder del Evangelio. Si ese mensaje no nos motiva a la misión, ¿qué nos motivará? Somos llamados a difundir el Evangelio al mundo, un mundo pecador, caído y corrupto, con gente pecadora, caída y corrupta. Nuestro trabajo no es juzgar, no decir quién se salva y quién se pierde o ponernos a cuestionar. Nuestro trabajo es dar testimonio del poder salvador de Jesús. La idea de que incluso a algunos de los que fueron cómplices de la muerte de Cristo se les ofreciera la salvación, ¿por qué debería, 1, ser un aliento para nuestra alma, y 2, animarnos a dar testimonio a los demás, por más malos que parezcan? ¿Qué mayor motivación, después de ver a alguien hundido en el pecado, ver esa vida cambiada por la gracia de Dios? Un retrato de la iglesia primitiva. Lee Hechos 2:41 al 47. ¿Qué tipo de retrato de la iglesia primitiva se presenta aquí? Hechos 2 termina con una hermosa imagen de cómo era la iglesia primitiva. Hechos 2:41 dice que los que fueron bautizados se les unieron a ellos. Podríamos leer esto como que alguien hizo las cuentas y agregó el número de nuevos creyentes al número de creyentes existentes, y estableció un nuevo total de miembros para el grupo. Pero esa es una interpretación superficial. El enunciado deja entrever la idea de que estos creyentes recién bautizados pasaron a formar parte del grupo como iguales. En tanto, una función central de la iglesia cristiana primitiva era el discipulado. A medida que se añadían nuevos miembros, se los discipulaba de 3 maneras. En primer lugar, se les seguía impartiendo la doctrina y la comunión de los apóstoles. Las palabras doctrina y comunión en este texto significan literalmente enseñanza y camaradería. La predicación de los apóstoles confrontaba creencias incorrectas y ofrecía nuevas explicaciones para lo que la gente vivía y experimentaba. Pero no les enseñaba cómo hacer realidad esa nueva verdad en su vida. La aplicación de la verdad a la vida personal se daba mediante el vínculo como parte del grupo. Los nuevos creyentes eran discipulados en forma cuidadosa y determinada mediante la enseñanza directa, como así también mediante la participación en la vida diaria de los demás creyentes, todo, bajo la supervisión y el liderazgo de los apóstoles, que eran espiritualmente maduros y bien fundados. Es una predicación pobre la que dice a la gente qué hacer, pero no cómo hacerlo. Aunque leamos libros prácticos o escuchemos sermones que expliquen cómo hacer las cosas, no hay nada mejor que ver a la gente en acción y luego imitarla. El Evangelio no es solo una teoría, es una realidad en la vida del creyente. Pablo lo sabía, y ordenó a sus seguidores que lo imitaran a él, así como él había imitado a Jesús. 1 Corintios 11:1. Cuando los demás puedan verte a ti, y la realidad de tu experiencia con Cristo, eso los impactará a ellos también. Tal vez no ha habido crecimiento en la iglesia porque nuestras vidas se han centrado en el yo. Necesitamos hablar del amor de Dios, contar lo que Dios ha hecho por nosotros, aunque no le veamos como algo grande. Pero también ayudar a otros, y como consecuencia habrá frutos en nuestra vida, y en la iglesia para la gloria de Dios, y nuestra fe crecerá. Piensa en alguien en tu vida que desearías que fuera creyente. Ora cada día para que esa persona tenga una experiencia personal con Jesús. ¿A quién estás discipulando y conduciendo a una relación con Jesús? Busca maneras de guiar a esa persona a la comunión con otros creyentes. Dios te bendiga.